hablemos de cómo podemos accionar a pesar del miedo. El miedo puede ser algo positivo como puede ser algo bien negativo en nuestras vidas. El miedo puede ser positivo cuando se trata de un instinto, pues el miedo nos ayuda o contribuye con nuestra seguridad, puede alertarnos, dejarnos sentir que algo no está bien y esto puede, pues en muchísimos casos, pues garantizar nuestra seguridad ante cualquier situación de peligro. Pero cuando hablamos del miedo negativo, del efecto negativo del miedo, es cuando el miedo funciona como una forma de pensamiento. Y esto es bien común en los seres humanos, en el mundo en el que vivimos el día de hoy, lo arropados que estamos con el miedo. Y cuando el miedo se presenta en nuestra vida como una forma de pensamiento, pues nos paraliza, nos arropa, nos sobrecoge de una manera que nos saca del aquí y del ahora, porque siempre nos está proyectando hacia algo catastrófico que podría suceder en el futuro y que no tenemos la garantía de que esté todavía pasando. O sea que el miedo nos roba nuestro aquí y nuestro ahora. Nosotros, pues, como humanos tenemos unos miedos que son bastante comunes, son los que se llaman los miedos básicos, que todos, pues, de alguna manera u otra, en un momento de nuestra vida o en otro, se nos puede manifestar. Y estos miedos básicos son miedos profundos que a veces están conscientes o inconscientemente ahí. Estos miedos son el miedo a estar solo, el miedo a morir, el miedo al sufrimiento, al sufrir, el miedo a no valer, a no ser amados o estimados y el miedo a la inseguridad económica sobre todo. Estos son los 5 miedos considerados miedos profundos básicos en los seres humanos. Pero hay otras formas de miedos que se presentan en nuestra vida y que son bloqueos emocionales que nos pueden impedir el logro de nuestros objetivos y estos son el miedo al fracaso, el miedo al triunfo o al éxito y el miedo a lo nuevo o a lo desconocido. Fíjense que estos 3 van muy de la mano con el miedo manifestándose negativamente como forma de pensamiento. El miedo al fracaso, el miedo al éxito y a todo lo que eso puede conllevar en nuestra vida. Por ende nos boicoteamos el éxito porque le tenemos miedo pues a todo eso que puede venir como producto del éxito y el miedo a lo nuevo o a lo desconocido. Algunos se referirían como el miedo al cambio, a todo lo que sea fuera de lo que ya yo conozco el día de hoy y a salirme de mi zona de confort. ¿Cuál sería la mejor forma de superar nuestros miedos? Bueno, lo primero es que tenemos que dejar de resistirlos, tenemos que enfrentar el miedo y sentirlo y aceptar que está ahí y entonces pues desmontarnos de esa fantasía porque el miedo está en nuestra mente, como les digo, y tenemos que aterrizarnos en el aquí y en el ahora. Esto no está pasando, esto es una proyección hacia el futuro, que es lo peor que puede pasar y cuando lo desmenuzo de esa manera le quito fuerza. Es bien importante que aprendamos a quitarle fuerza al miedo. Tenemos que irle de frente, tenemos que bloquear el pensamiento de miedo cuando llega. Siempre les refuerzo que el mismo esfuerzo y cantidad de energía que conlleva alimentar pensamientos de miedo, lleva a alimentar pensamientos de bienestar para contrarrestar el miedo. ¿Cuál sería el pensamiento? Vamos a hacer un ejercicio donde identificamos el pensamiento que me viene y tengo que identificar con qué pensamiento puedo tumbar ese. Es como un juego de poder en nuestra mente, porque al final, mis amigos, se trata de qué escogemos creer, se trata de qué tú quieres pensar, qué tú quieres alimentar en tu pensamiento y qué tú te aferras para creer. Tú puedes creer en bienestar, en bendición, en cosas buenas, en cosas positivas, o te puedes enfocar el día de hoy en que todo está mal, en que nada se va a dar bien, en que tú no vas a estar bien, en que no vas a lograr nada, y es el mismo esfuerzo, la misma energía y el mismo desgaste el que lleva a alimentar pensamientos de miedo que alimentar pensamientos de acción que contrarresten el miedo. ¿Cómo podemos remover estos bloqueos emocionales? Primeramente, pues identificarlo y reconocerlo. Es increíble, me ha pasado muchísimo con personas que acompaño, cómo están arropados por el miedo y no se dan cuenta que el miedo los tiene paralizados. No se dan ni siquiera cuenta que lo que están sintiendo es miedo.
dan una serie de razones de por qué no hacen algo, pero no identifican que es el miedo que los tiene ahí, atrapados. Es bien importante que lo identifiquemos y lo reconozcamos. Cuando lo identificamos y lo reconocemos, no debemos arremeter contra nosotros mismos, debemos sentir compasión, comprensión, entender que sí, que es normal que me llegue ese pensamiento de miedo, pero, y ahí viene la parte importante, recordar que el cambio es posible. Tengo que creer que el cambio es posible. Tengo que pensar en aquellas otras personas que conozco que sí lo han logrado. Tengo que pensar en las veces que me he movido a pesar del miedo y he tenido un resultado diferente. Tengo que recordar y creer en las veces en que cuando le voy de frente al miedo, el miedo disminuye, porque al final se trata de ¿qué hacemos con ese miedo? Si lo dejamos que nos paralice y que rija nuestra vida, o si realmente vamos a hacer algo al respecto y vamos a accionar a pesar del miedo. Ventilar los pensamientos y los sentimientos es sumamente importante. ¿Cómo? Escribiendo, conversando, reflexionando. Yo siempre hablo de la importancia de tener una red de soporte, pues tener unos amigos, unas personas con quienes puedo hablar de lo que me está pasando, personas que me pueden ayudar a identificar mis miedos, pero personas que también han podido enfrentar sus miedos, y esto me va a llenar a mí de fuerza, de ánimo, de nuevamente reforzar en mi pensamiento que se puede. Porque es vital creer que se puede. El miedo no tiene por qué estar rigiendo tu vida el día de hoy, pero si tú se lo permites, vas a ser una persona definida por tus miedos. Por el contrario, si accionas a pesar del miedo, es lo que se llama valor. Accionar a pesar del miedo no significa que no vamos a sentir miedo, pero significa que a pesar de que el miedo está ahí, accionamos, pues obviamente ese miedo se va a ir poniendo cada vez más pequeño, hasta que un día desaparece. Llegarán otros miedos, pero ese es, mis amigos, el diario vivir. El ir contrarrestando el miedo como forma de pensamiento que nos arropa negativamente. Finalmente, accionar. Accionar. No importa qué tanto miedo tengas, acciona. Define cuáles acciones tienes que llevar a cabo. Define hacia dónde vas y no te enfoques en el miedo, enfócate hacia dónde vas, enfócate hacia el resultado, enfócate en las razones de por qué tienes que hacerlo. No te enfoques en el miedo, porque el miedo te va debilitando, te va haciendo sentir que no puedes y es como una bola de nieve, el pensamiento se va poniendo más grande y nos sobrecoge hasta el punto que desistimos y ni siquiera lo hemos intentado. Desmonta tu miedo. Míralo de frente y di, por ahí es que voy a pesar del miedo que tengo. Recuerda, el miedo no tiene por qué ser una fuerza negativa que rija tu vida el día de hoy, pero depende de si le vas a dar entrada en tus pensamientos y lo vas a alimentar o si vas a contrarrestar el pensamiento de miedo con el pensamiento de acción y de que sí puedes. Hasta la próxima.